cómo prevenir la disfunción de la derivación es un tema que compete a todos los neurocirujanos, en especial los neurocirujanos pediátricos. Vamos a mostrar las posibilidades de cómo puede disfuncionar la derivación, y después de esto vamos a mostrar la evidencia que puede ayudar a evitar que esto suceda. Entonces, iniciemos. ¿Qué es la disfunción? La disfunción, según la Real Academia de la Lengua, es un desarreglo en el funcionamiento del sistema de derivación. O sea, que todo lo que tenga que ver con el alteración o el desarreglo en este sistema nos va a producir un resultado de una malfunción o una disfunción. Algo de estadística. Los pacientes que están derivados, la posibilidad de que disfuncionen en el primer año o falle el sistema es entre un 30 y un 50% en el primer año y un 53% en el segundo año. Aclaro, esto es sumativo, o sea que tenemos entre un 80 y un 100% que los pacientes en los 2 primeros años de puesto el sistema disfuncionen. Ahora bien, existen unos beneficiados, unos privilegiados que pueden llegar hasta los 10 años sin tener ninguna revisión, y eso representan el 30%. Si hacemos cuentas, más o menos miramos que las estadísticas coinciden. Si en los 2 primeros años el 80% han disfuncionado, después del segundo año la posibilidad de que disfuncione a 10 años es más baja. Pero lo importante es que podemos tener que casi el 100% de las derivaciones pueden fallar en los 2 primeros años. Ahora bien, en otras estadísticas uno puede encontrar que a los 5 años el 100% han disfuncionado, pero más o menos las estadísticas no están a favor, porque tenemos que por lo menos la mitad de los que pongamos entre el primero y el segundo año van a disfuncionar. Ahora bien, si a eso le agregamos el riesgo de infección, y dependiendo de la institución puede estar entre el 8 y el 12%, inclusive hay reportes en África de hasta el 40% de infección de la derivación, pues tenemos unas morbilidades y comorbilidades muy importantes de estos pacientes que les van disminuyendo la calidad de vida. Ahora bien, repartiendo en las 3 partes, las 3 porciones que tiene el sistema de derivación, cada uno tiene un porcentaje de disfunción. Así como podemos ver, el proximal tiene un 27% de disfunción, el sistema válvula conector, que unas no tienen conector, otras sí tienen conector, entonces ese complejo válvula conector puede disfuncionar en un 11%, y el distal puede disfuncionar en un 15%. Eso nos da un total del 53%. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro 47% que queda faltando? Es una mezcla de estos, entonces por eso no se meten en la estadística. Puede disfuncionar el proximal con la válvula, puede disfuncionar el proximal con el distal, entonces no entran en esta estadística. Pero básicamente lo que quiere mostrar estos números es que el más frecuente que puede disfuncionar es el proximal. ¿Qué le puede pasar al proximal? Que se obstruya, detritos, por las proteínas, por todo lo que puede tener el ventrículo adentro, por el complejo coroideo, que se infecte, que se desconecte o se fracture por la entrada en el cráneo, o que migre. Con la válvula puede suceder exactamente lo mismo, que se obstruya, que se infecte, que se desconecte o que migre, y con el distal también, que se obstruya, que se infecte, que se desconecte o que migre. Ahora bien, vamos a desglosar cada uno de ellos. En cuanto a la obstrucción, tenemos que para la obstrucción proximal y valvular son los factores directamente relacionados con el paciente, que son los más difíciles de modificar. Entonces tenemos plejos coroideos muy prominentes, muy grandes, que se meten dentro de los agujeros de drenaje del ventrículo. Tenemos los detritos de descamación del epéndima ventricular, que también ocluyen los agujeros del catéter ventricular. Y tenemos unas proteínas muy altas, es muy frecuente verlo en los niños con hidrocefalias congénitas, que tienen unas altas concentraciones de proteínas en el líquido, entonces estas forman un líquido muy coloide, como vemos en la imagen, y también ocluyen los agujeros del catéter ventricular. En cuanto al distal, tenemos el pseudoquiste peritoneal, tenemos la migración o anudado del catéter intraabdominal, y tenemos el quiste peritoneal. En cuanto a la infección, muy conocida por todos, el pioventrículo o la ventriculitis, la peritonitis,
que es la infección distal del sistema, y todo lo que tenga que ver con el trayecto, que es por exposición del catéter, que nos infecta todo el trayecto. En este caso tiene una exposición proximal del catéter y esta es una exposición distal del catéter. En todos se considera un catéter infectado. En cuanto a la desconexión, tenemos que si el conector queda en todo el borde de entrada del cráneo, pues la posibilidad por movimiento y por crecimiento del paciente que se desconecte, si no lo fijamos bien, es muy alta. Entonces se desconecta el proximal del distal, como se ve aquí en la tomografía. Miren el catéter que está dentro del ventrículo entrando al cráneo, pero no se ve el resto del sistema. En cuanto a la fractura, puede pasar lo mismo, la misma idea, cuando está entrando al cráneo, como el cráneo queda tan despulido, la fricción y el roce del catéter sobre el ventrículo pueden hacerlo romper y se fractura. Puede fracturarse en la entrada al abdomen, como ven en esta imagen, que pasa muy frecuentemente cuando ya son niños mayores de 7 años que han crecido mucho, el catéter se queda corto, se fibrosa y al elongarse se rompe. Este caso fue un accidente poniendo una gastrostomía. La gastroenteróloga no se percató de que el catéter pasaba por ahí y al pasar el punzón rompió el catéter y nos dimos cuenta porque empezó con fístula alrededor de la gastrostomía. Ese es un tipo de fractura traumática intraoperatoria. En cuanto a la migración, estos son un poco más dramáticos porque básicamente el líquido se empieza a acumular en donde está migrado el catéter. En este caso es un catéter migrado adentro del ventrículo, todo el sistema se encontraba dentro del ventrículo, como se ve aquí en la tomografía. Puede migrar sobre sí mismo si el trayecto del catéter es muy amplio, el catéter puede migrar sobre sí mismo y venirse hasta el cuello, como se ve aquí en el niño, todo disecado el sistema, todo el trayecto de la derivación. Puede migrarse por las hernias diafragmáticas hacia el tórax y hacer un hidrotórax. Puede migrarse al estómago, como se ve acá, un catéter dentro de la cavidad, dentro de la luz del estómago. Y este es un caso muy raro. Esta es una niña de 15 años que le regalaron de Navidad, no, de 15 años realmente, una mamoplastia de aumento con prótesis. La niña previamente era derivada congénita y se despertó un día con una mama más grande que la otra. Simplemente consultó y en la tomografía claramente se ve el catéter migrado alrededor de la mama, alrededor de la prótesis y disecado el trayecto con el líquido. Otros de migración distal, este por ejemplo es una migración del catéter a través de una hernia inguinal. Esta es una migración a través de la uretra. Esta es una migración hacia el escroto. Otras migraciones, uno creería que pero realmente en esta imagen se ve una migración del catéter al hígado y como podemos ver ahí en las flechas, una de las flechas muestra el catéter entrando al abdomen y el otro muestra el catéter envuelto dentro del hígado. Este otro muestra un catéter migrado al páncreas y un quiste dentro del páncreas. Ahora bien, después de revisar todas las opciones que tenemos para disfuncionar, pues tratemos de evitarlas. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia que podemos hacer? ¿Cómo vamos a evitar esa disfunción? Entonces, para el proximal, ¿qué factores debemos tener en cuenta o qué factores han mostrado que son importantes? El primero, el tamaño del ventrículo. ¿Qué tamaño ventricular tenemos que sea el más adecuado para evitar que nos disfuncione? Muy bien, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia dice que un ventrículo moderadamente dilatado es mejor que un ventrículo de tamaño normal con un valor, una P significativa. Y si luego lo comparamos con una dilatación severa versus el normal, también nos muestra que la P es significativa. O sea que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ventrículo con una dilatación moderada o severa nos va a disminuir el riesgo de disfunción. Luego sigue la edad. ¿Qué edad es la que menos va a disfuncionar? Muy bien. En esto sí nos ganan los viejos. Si ustedes recuerdan más o menos cuáles son los pacientes que más disfuncionan, probablemente la disfunción de un paciente
adulto y viejo es casi ninguna, y las estadísticas lo muestran así. Miren en esta tabla que la única P significativa son para los mayores de 60 años, ¿sí? Son los que menos disfuncionan, pero dentro de las otras edades, un buen número de estos pacientes que tampoco van a disfuncionar, a pesar de que la P no es significativa, es los mayores de 3 años hasta los 18 años, que a pesar de que la P no es muy significativa, tienen una P mejor que los de 18 a 60 años. Eso, entonces, en resumen, los mayores de 60 años son los que menos disfuncionan y el otro puede ser de 3 a 18 años. En cuanto al borehole, el agujero donde lo vamos a poner, ¿cuál es el mejor disfunciona? Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Básicamente, se hizo un estudio comparando la entrada frontal con parietal. Básicamente la P no fue significativa, lo que significa que el frontal y parietal disfuncionan de la misma, es el mismo beneficio entre ambos, pero cuando se comparó el parietal con el occipital sí se encontró que la P era significativa, siendo el parietal disfuncionan menos que el occipital. Entonces eso nos lleva a concluir que ponerlo en el frontal, que es el cocher, o el parietal, que es sobre la coronal un poquito más atrás, es mejor que ponerlo por el occipital. Ahora bien, ¿cuánto catéter meter dentro del ventrículo? Tradicionalmente nos han enseñado que 6 centímetros y nada más hasta que salga líquido, pero realmente las estadísticas hablan de unos números distintos. ¿Cuánto real catéter debe quedar dentro del ventrículo para que disminuya el riesgo de disfunción? Muy bien, en este estudio se hizo midiendo menos de 5 centímetros, de 5 a 8 centímetros y más de 8 a 10 centímetros. ¿Qué encontraron? Básicamente que entre 5, perdón, que entre 5 y 8 centímetros la posibilidad de disfunción es alta, que entre 5 y 8 centímetros, en los menores de 5 centímetros, la P no es significativa, ya que no es protector menores de 5 centímetros. Entre 5 y 8 centímetros, según el análisis multivariado, la comparación entre los dos es casi la misma también, realmente no tienen una significancia en cuanto al riesgo de disfunción, pero miren cuando compararon los catéteres mayores de 8,5 centímetros con respecto a los de 5, la P sí fue significativa. O sea que poner catéteres dentro del ventrículo más de 8,5 centímetros, entre 8,5 y 10 centímetros, nos van a reducir el riesgo de disfunción. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que los ventrículos de tamaño moderado o grande, que los adultos mayores de 60 años o los de 3 a 18 años, que el agujero frontal o parietal y que catéter entre 8 y 10 centímetros son protectores para disfunción proximal del catéter. Ahora bien, ¿qué técnica disminuye la posibilidad también de que disfuncionemos? Entonces, comparando la ecografía, la endoscopia y el magnetonavegador. En cuanto a la ecografía, disminuye el riesgo de revisión en los niños. Si miran aquí bien los datos, cuando se pone en los niños con ultrasonido y sin ultrasonido es 30,6% en los que se puso con ultrasonido, mientras que es 53,3% cuando no se puso con ultrasonido. Eso se midió en la tasa de revisión que necesitaron estos catéteres, saliendo bien librado los puestos con ecografía intraoperatoria. En cuanto a los adultos también aplica lo mismo, solo que el porcentaje es un poco menor. Pero en los niños sí es bastante importante la diferencia de riesgo de disfunción, o por lo menos de éxito en la colocación del catéter. En cuanto a la colocación guiada por neuronavegador, este es un estudio que se hizo comparando la técnica a mano alzada y con navegador. Los grados que ustedes ven ahí es el sitio donde quedó puesto el catéter. Grado 1 es el que mejor quedó puesto, o sea que tiene más de 8 centímetros dentro del ventrículo. Grado 2 es que el catéter queda mirando el agujero de Monro. Y grado 3 es el que queda tocando el borde del epéndima del ventrículo. Si miran aquí los números, hablan de que el 74% de los catéteres puestos con el navegador y que quedaron grado 1, o sea que tienen más de 8 centímetros dentro del ventrículo, la posibilidad de que necesitaban revisión después era solo del 37%, perdón, era 74% de éxito
de estar bien colocado a un grado 1, o sea, más de 8 centímetros con respecto a la mano alzada, que fue 37%, o sea que casi que duplica el éxito ponerlo con neuronavegador que a mano alzada. Sí, eso significa que reduce la posibilidad de revisión de 22% al 5.9%. Ahora bien, en cuanto a la endoscopia, diría uno que cuando se pone directamente con endoscopia la posibilidad de que quede bien colocado con menos riesgo de disfunción es muy alta. Y es verdad, los porcentajes de revisión de estos catéteres son mucho menor con respecto a la ecografía y con el neuronavegador. ¿Qué pecado tiene? Que podría ser un factor distractor, pero no hay estudios agregados a este que desmientan eso, y es que es en la endoscopia duplique el riesgo de infección. Entonces, al duplicar el riesgo de infección, ya que eso preferimos que se nos infecte o que quede bien puesto. Entonces, si miramos entre los tres, podríamos decir que con neuronavegador nos queda bien puesto, el riesgo de infección no se aumenta, entonces el beneficiado termina siendo el paciente. Ahora bien, si miramos los costos, eso casi que triplica el valor de una derivación ventriculoperitoneal para lograr un buen porcentaje de colocación del catéter. En cuanto al sistema de válvula conector y el trayecto del sistema, ¿cómo vamos a evitar que disfuncione? Muy bien. ¿Dónde es el sitio donde más disfunciona normalmente? Como pueden ver aquí en los números, de todos los pacientes revisados, 25 pacientes que llegaron disfuncionando, 13 tenían su disfunción a nivel del cuello, ¿sí? A nivel cervical. Ese es el 52% de los pacientes que llegaron. O sea que podemos concluir que donde más disfuncionan estos pacientes es en el cuello. Muy bien. Sin importar realmente el sitio de ingreso, pero pues si miramos el sitio de ingreso, el que más disfuncionó fue el parieto occipital, quedándonos el cocher y la colocación cistoperitoneal, que es la que se coloca para los quistes aracnoideos, los que menos problema tuvieron. Pero básicamente lo que quería mostrarles con este artículo, con esta tabla, es que donde más disfuncionan es en el cuello, que representan la mitad de los pacientes que llegan disfuncionando. ¿Por qué disfuncionan en ese punto? Por tres cosas importantes. La primera, la hipermovilidad en los niños cervical hace que este sistema, si el conector queda en este punto, no tolere tanta movilidad y se termina soltando o cediendo el sistema. Lo otro es que después de 3 años de estar colocado el sistema, el trayecto tiende a calcificarse en un porcentaje mayor del 15% de los pacientes, y al calcificarse lo fija en el sitio donde está calcificado, entonces disminuye la movilidad y hace hipermovilidad en los sitios que están sueltos, permitiendo que se suelte. Y lo otro que tiene que ver es el crecimiento. Si en la columna cervical, si en el cuello donde está puesto el crecimiento y de todo el sistema, incluyendo el cuello, es mucho más, el sistema ventricular no alcanza a adaptarse en ese punto y se termina. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues realmente no hay cómo evitarlo, pero sospechar o cuando debemos sospechar que estos pacientes nos pueden disfuncionar más cuando nos lleguen así. El que tiene el catéter puesto en el punto de Kocher porque el trayecto es más largo y la posibilidad que se ancle cervical es más alta. Verificar que el catéter en ese punto esté intacto siempre cada vez que lo revisemos, y hacer imagen del sistema en los picos de crecimiento. Los picos de crecimiento coinciden con 5 a 7 años y en la adolescencia. Entonces, esas tres son las recomendaciones para evitar que nos disfuncionen estos pacientes en el punto del conector a nivel cervical. En cuanto al distal, tenemos dos puntos importantes. La pared abdominal, que tiene que ver directamente con si tienen hernias o no tienen hernias de base, y si la disección que se hace es muy amplia o muy pequeña, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Y segundo, la contextura física del paciente. Claramente los pacientes obesos tienen más posibilidad de hacer una disfunción distal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? En cuanto al trayecto y a todo lo que tenemos a nivel de las hernias, entonces se recomienda, primero, reducir como lo vamos a disecar en el trayecto para evitar que migre sobre sí mismo, disminuir la disección también a nivel abdominal para que el catéter y los mismos tejidos se encarguen de atraparlo y no lo dejen migrar.
Los planos siempre deben estar cerrados plano por plano, respetar los planos de entrada y respetar la salida de cada plano para disminuir los riesgos de hernias. Y si tiene hernias de base, corregir la hernia para evitar que el catéter se migre hacia la hernia. En cuanto a los pacientes obesos, hay dos técnicas que se describen para estos pacientes y estamos hablando de pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30 y es que el primero es hacer un fruncido del catéter con los tejidos para anclarlo como un punto vascular, anclándolos alrededor al tejido para que no lo deje migrar sobre sí mismo y sostenga la pared, pero recuerden que estos pacientes tienen una pared abdominal muy débil. Y la otra es poner una malla en el abdomen cuando la disección hay que hacerla muy grande y la pared abdominal es muy débil. Entonces se recomienda poner el catéter a través de la malla, fijarlo a la malla y fijar la pared abdominal directamente. Ahora bien, en cuanto a la infección, como pudimos ver ahora, pues es la segunda causa más importante de estos entes. Lo primero, la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica ha demostrado que las tasas de infección se reducen entre un 30 y un 50% dependiendo de la institución y dependiendo de las bacterias que sean resistentes en la institución. ¿Qué se recomienda? Que si se va a operar antes de 48 horas de venir de la casa, se puede utilizar la cefazolina. En general se puede utilizar la cefazolina sin problema, pero la diferencia con la vancomicina sí cambia dependiendo del espectro de cada institución. En nuestra institución tenemos que el estafilococo epidermidis tiene una tasa de resistencia a la cefazolina mayor del 14%, entonces la recomendación es poner vancomicina, pero dependiendo del espectro de cada institución se debe tomar la decisión del paciente hospitalizado qué antibiótico poner profiláctico. En cuanto a los catéteres impregnados, inicialmente se lanzaron, se creyó que eran la panacea y los pacientes no se iban a volver a infectar. En la medida que fuimos madurando el conocimiento de esto, nos dimos cuenta que el paciente sí se puede infectar, pero si vamos a mirar qué beneficio tienen, pues básicamente estos pacientes, el beneficio que tienen es que van a disminuir el riesgo de infección, porque recuerden que el riesgo de infección más alto lo tienen en los 3 primeros meses a 6 primeros meses de implantado el sistema. Entonces, estos sistemas de derivación nos van a proteger por lo menos entre el primer mes y el tercer mes de infección de estos pacientes, reduciendo la tasa en un 30% con respecto a la tasa de la institución cuando se ponen estos sistemas de derivación. Ahora bien, ¿qué sistema impregnado poner? Si el que tiene vancomicina, si el que tiene clindamicina o si el que tiene una aleación de plata, de nitrato de plata. Muy bien, en la referencia que les puse aquí abajo es un artículo del año pasado que compara los 3 sistemas de derivación impregnados. Se llama el estudio BASICS y en ese se concluyó que los sistemas impregnados con antibióticos son más eficientes que los que son aleación de plata, ¿sí? Disminuyendo en un 50% el riesgo de infección comparándolo con el catéter de aleación de plata, y no hay una diferencia significativa entre utilizar vancomicina, entre utilizar entonces, la conclusión básicamente es que se pueden poner los catéteres impregnados de antibiótico aleación de plata. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer nosotros para disminuir ese riesgo de infección? Lo primero, los pacientes no se deben afeitar, se rasuran, no se afeitan. ¿Por qué no se afeitan? Por una sencilla razón. Cuando uno los afeita, se hacen microlaceraciones en la piel que se colonizan con las bacterias y aumentan el riesgo de infección del sistema. Entonces se deben rasurar, no afeitar. ¿Cuándo se deben rasurar? No se deben rasurar el día antes de la cirugía, se deben rasurar el mismo día de la cirugía o 2 días antes de la cirugía por la flora hospedero. Hay que tener mucho cuidado con la flora hospedero y la flora transitoria. Entonces, por eso se recomienda hacerlo el mismo día o 2 días antes para que la flora hospedero se logre recuperar después de la rasurada. En cuanto al uso de guantes, el CDC en sus guías para prevención de infección intraoperatoria y infección postoperatoria muestra que específicamente en el procedimiento de derivación ventriculoperitoneal, el uso de doble guante reduce un 30% la posibilidad de infectarse en el postoperatorio. Entonces es una medida bastante eficiente simplemente ponernos doble guante. Ahora bien, ¿con qué lavar la piel? La lavamos con yodo,
con clorhexidina o con clorhexidina en base alcohólica. Muy bien. La discusión es qué tanto quiero y qué tanto tiempo necesito y qué edad tenemos. Si tenemos niños menores de 1 año, la recomendación no es usar la clorhexidina, ni la clorhexidina sola, ni la clorhexidina en base alcohólica por el riesgo de neurotoxicidad y ototoxicidad. Entonces, de entrada ya sabemos que debe ser yo. Ahora bien, ¿cuál debo decidir yo en los mayores? Muy bien, entonces, si yo quiero y nos han vendido la idea de que la clorhexidina es lo máximo, tenemos que recordar que la clorhexidina no tiene espectro ni para los hongos ni para el clostridio, mientras que el yodo sí. Ahora bien, ¿cuál es la debilidad del yodo? Porque pareciera que el yodo es la panacea. Pues el yodo tiene una debilidad y es que el efecto posaplicación solo dura 4 horas, mientras que el efecto posaplicación de la clorhexidina dura 6 horas. Entonces, si nos vamos a demorar 6 horas haciendo una derivación, ¿qué puede pasar? Pues sería una buena opción ponerle la clorhexidina, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué fortaleció la clorhexidina con respecto al yodo cuando le agregaron el alcohol? Sí, la clorhexidina mejoró el espectro de la clorhexidina cubriendo clostridium y cubriendo hongos. Entonces, en este momento, si vamos a ver de cuál es el mejor para hacer la asepsia en los pacientes mayores, sería la clorhexidina en base alcohólica. ¿Por qué? Porque nos protege todo el espectro completo y tiene un efecto por aplicación de 6 horas, ¿no es cierto? Aparte de que irrita un poco menos la piel del paciente cuando se utiliza el yodo con respecto a la clorhexidina. ¿Qué nos puede ayudar también a mejorar el espectro del yodo? Las películas yodadas. Las películas yodadas se diseñaron precisamente para mejorar el tiempo de cobertura de la piel estéril y aumentando 2 horas más el tiempo de exposición. Entonces, yodo más película yodada, también llegamos al mismo tiempo de 6 horas que nos da la clorhexidina en base alcohólica. Entonces, si miramos con esta información, básicamente podemos utilizar yodo con película yodada o clorhexidina en base alcohólica para tener un espectro completo y tener una protección de hasta 6 horas. Nos queda el último y es cuánta gente cabe en un quirófano para hacer una derivación. En los hospitales nuestros universitarios, pues generalmente los residentes todos se quieren meter a ver una derivación, sobre todo los pequeños. Entonces, muchas veces pasamos el nivel mínimo de estudiantes y eso no tiene que ver solo con nuestros residentes, sino que también tiene que ver con el residente de anestesia, también tiene que ver con el residente de cirugía, si vamos a hacer algo especial con la derivación. Entonces, fácilmente nos pasamos de la cantidad. ¿Cuál es la cantidad permitida para que no se aumente el riesgo de infección? 8 personas dentro del quirófano. Esas 8 personas son el tope máximo de personas permitidas dentro del quirófano para disminuir el riesgo de infección. Y la razón es muy sencilla. Los quirófanos no tienen una capacidad de recambio del volumen de aire mayor del que puede permitir para 8 personas. Al mismo tiempo, 8 personas logran aumentar la temperatura del quirófano entre 2 y 3 grados más. Y si tenemos un quirófano en una temperatura, porque vamos a operar un niño, en 21, fácilmente vamos a llegar a 24 y vamos a tener un alto riesgo de que el paciente se nos infecte. Muy bien, esta era la revisión. Cualquier comentario, duda, muchas gracias. Alma mater de la raza.